Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro podcast de arquitectura. Mi nombre es Abril Luna y el día de hoy vamos a estar hablando de la humanización de la arquitectura. Tendremos dos invitados, el arquitecto Edgar González y el arquitecto Osiel Sierra, quienes nos van a dar una pequeña opinión de lo que es este tema para ellos. Como una pequeña introducción, de la humanización de la arquitectura, Denise Scott Brown dijo una vez que la arquitectura no puede obligar a las personas a conectarse, solo puede planificar los puntos de cruce, eliminar barreras y hacer que los lugares de reunión sean útiles y atractivos. Y aquí tenemos a nuestro invitado, el arquitecto Edgar González, quien nos va a dar su postura en este tema. ¿Cuál es su postura en este tema de la humanización de la arquitectura? ¿Qué opinas? Pues primero hay que pensar desde qué punto de vista lo vamos a ver, ¿no? Sí, es muy obvio que en estos últimos años la postura de la arquitectura ya no ha sido tanto en cuestión hacia las personas, ¿no? Siento que la palabra humanización es un poco al aire, lo voy a decir de esa manera, porque ya ahorita en esos momentos la arquitectura se enfoca más en la edificación que en el usuario. O sea, muchas cosas que ya están haciendo ahorita no toman en cuenta el usuario. Hay muchos ejemplos aquí en Monterrey, ¿verdad? Que podemos decir que primero toman en cuenta el diseño, lo bonito del espacio, que las circulaciones o los caminos para que el usuario esté en un lugar donde él pueda transcurrir, ¿no? Entonces, esa es mi postura en este punto, ¿no? Que la arquitectura ya no es como antes, que antes sí está el claro ejemplo del Parque Fundidora, ¿no? Que pues ese parque está hecho prácticamente para el usuario. Pero ¿qué vemos alrededor del Parque Fundidora? Vialidades al caos total, casi creo que no hay banquetas, y ahorita menos con las construcciones que están haciendo el metro, es imposible transcurrir por ese espacio. Sí, yo creo que voy a diferir un poquito con tu tema. O sea, sí creo que la arquitectura está enfocada algunas veces al humano, al usuario. Sí creo que le hace falta enfocarse un poco más en el usuario en ciertos aspectos, pero creo que ahorita se está humanizando más que antes. Ok, sí. Porque ahorita hay muchos estudios, por ejemplo la neuroarquitectura, que están estudiando pues cómo los colores, las texturas afectan a las personas. Se están implementando estas investigaciones en algunos proyectos. Pero sí estoy de acuerdo en que lo que es como urbanismo, a lo que tú te enfocaste ahorita, Sí. Pues sí se está perdiendo mucho el enfoque del usuario. Ahí sí están dejando mucho de lado cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos todas las obras y vialidades que están haciendo, porque eso sí está más enfocado a los carros que a los peatones. Pero en cuanto a arquitectura como tal, que un edificio, una casa, creo que sí está avanzando lentamente en el enfoque al usuario. Ok, sí. Bueno, también hay que considerar ahí el contexto del usuario, ¿no? O sea, porque a lo mejor no todos los usuarios van a ser iguales. Hay uno que te va a pedir incluso que casi no se vea vamos a decirlo, ¿cómo decirlo de cierta manera? O sea, prefieren más un diseño bonito que tenga una función. O sea, es lo que yo me he dado cuenta en eso. Ahorita que yo me encuentro trabajando en área comercial, o sea, casi te lo puedo decir que se enfoca más incluso en el carro que en el usuario. Yeah. Entonces, primero para mí es de que primero voy a enfocarme en mi edificio y en cómo me voy a enfocar en la circulación de los carros, pero no de la gente. O sea, casi lo que tienes que estar pasando por lugares que ni siquiera son para el peatón o dejan una banqueta que ni siquiera es banqueta, casi creo. Ok, sí es cierto eso. Pero también depende un poco del contexto social, ¿no? O sea, te refieres a más como que un estatus más un estatus alto, exactamente. En el que le ponen más valor al estético que a lo funcional, al humano, por así decirlo. Ok, sí. También, bueno, no sé si también ahí puede entrar la política. O la política, tanto la educación, y pues varios temas ahí parecidos, ¿no? Porque desde el punto que cuánto dinero están dispuestos a dar para el usuario, casi creo hoy en día casi nadie habla de cuánto dinero vamos a hacer para que el usuario pueda estar a gusto. Sí. O sea, que siempre es cuánto dinero vamos a hacer para la edificación. Sí, que casi siempre es lo mínimo, ¿no? Sí. Para tener una ganancia mayor. ¿Y qué terminan haciendo? Pues todo el modelo que ahorita vemos en las calles.
Bueno, y como segundo invitado tenemos al arquitecto Osiel Sierra, quien nos va a dar su postura sobre la humanización de la arquitectura. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, me presento, soy Orlando Sierra García y mi postura al respecto de la humanización de la arquitectura, hablándola aquí en este podcast, tiene que ver sobre todo con cómo se tienen ahorita las costumbres, las malas costumbres de sobre todo el desarrollo como de viviendas que son poco sostenibles y que están ahorita únicamente movidas o inspiradas por sacarle provecho de forma económica al desarrollo de fraccionamientos súper alejados de la ciudad, en vez de estar apostando como por un desarrollo inteligente, sostenible y sobre todo vertical dentro del área metropolitana, ¿no? Que eso es lo que está deshumanizando precisamente todo lo que tiene que ver con la arquitectura moderna, ¿no? O lo que se intentó hacer, por ejemplo, con el movimiento de Mario Pani en los 60s, el conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco, ¿no? Al momento de que vienen, un pequeño contexto, al momento de que vienen las Olimpiadas del 68, ¿no? Y que ocurre todo este movimiento social estudiantil, precisamente en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas de Nonoalco-Tlatelolco, de Mario Pani, pues se mancha completamente se mancha tanto la postura como la cara y el nombre de Mario Pani debido a la terrible matanza, ¿no? Que hubo. Entonces siento yo desde mi punto de vista que eso terminó afectando por años venideros a todo lo que se tiene como concepto de lo que puede llegar a ser como una, entre comillas, vivienda social, ¿no? O una vecindad o un conjunto en donde no tengas que salir a ningún lado, que tengas todo a la mano y que sea como tu propia ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Como bien dice Le Corbusier. Entonces, desde ahí, a mi parecer, es en el momento donde ya la arquitectura mexicana fue en declive. Y no es que haya sido como un plan con maña o que haya sido un movimiento de atrás, que hayan terminado como intentando derribar todo este tema de la arquitectura social, sino que simplemente pues fueron una mala coincidencia, ¿no? De que esos terribles actos que pasaron ahí. Sí, entonces, ¿tú crees que es como una moda que se está impartiendo ahorita? Probablemente moda, sí lo podemos llegar a decir moda, debido a que pues todos los desarrollos que están habiendo en estos últimos años sí lo están implementando como una moda, debido a que es lo que más les está funcionando ahorita, ¿no? Este es desarrollo especulativo, ¿no? De todas estas viviendas de bajo presupuesto que terminan poniendo plazos súper largos para pagar, terminan inflándose bastante con impuestos y todo lo demás, y terminan pagando una persona común y corriente, ¿no? Por parte del Infonavit, casas microscópicas, minúsculas, de súper poquitos metros cuadrados, que son básicamente cajitas de zapatos. Sí. Es, aparte injusto, sí puede llegar a ser que es una moda. Ok. Entonces, por ejemplo, tú mencionaste la arquitectura vertical. Sí. Y también las casas de vivienda social. Ajá. ¿No crees que estos temas sean relacionados también con la economía, que tengan que ver más con la sociedad que con la arquitectura? Porque, por ejemplo, en este caso, la arquitectura se está como adaptando a las crisis económicas y sociales que hay en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, los arquitectos, hacer una arquitectura accesible, buena estéticamente, estructuralmente, considerando al usuario, pero sin exceder precios que la población no pueda pagar? Sí. Bueno, precisamente el laboratorio, hubo un movimiento, o bueno, hubo como un ejercicio por parte del Infonavit, que no recuerdo exactamente su nombre, pero era como un laboratorio Infonavit en donde se utilizó un terreno bastante amplio, en donde se hicieron como varias casas prototipo, en donde dependiendo, cada una fue realizada desde el diseño como desde la conceptualización por un despacho diferente de arquitectos, en donde se aprovechan diferentes partes, se aprovechan diferentes materiales y diferentes usos, dependiendo como del el estado en el que se está inspirado para poder hacer este prototipo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver como el uso, por ejemplo, aquí en Nuevo León, del sillar o de elementos que son muy famosos, bueno, muy típicos de la región, que no usamos en las casas de interés social. Debido a que como son en serie y son bastantes, sale muchísimo más barato intentar economizar por parte de la empresa que las está realizando en todos los materiales y todo esto que se llega a pedir en masa, ¿no? Que ya está
podríamos decir lo que establecido, ¿no? El promedio, y sale más barato para ellos, aunque sea a costa de nuestra comodidad, de usar materiales de la región. Entonces, probablemente sí, evidentemente tiene que ver mucho la economía actual del país, la economía de cada uno de los mexicanos, pero también tiene que ver que los arquitectos también pierden el foco y pierden la intención de lo que realmente significa la arquitectura, ¿no? Que únicamente lo quieren llevar por sacar dinero, por intentar aprovecharse de la situación, en vez de tener en mente que se le tiene que dar una casa, una vivienda, aunque sea humilde, aunque sea para gente de escasos recursos, cada quien tiene derecho a una vivienda digna. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo mencioné anteriormente con el primer invitado, el arquitecto Edgar, que el día de hoy se le está dando más importancia a la arquitectura en su estética, Sí. en la estética y en el valor, porque quieren hacer casas enormes con buena estética, buena estructura y todo, pero no son muy funcionales, o a lo mejor no tienen ese enfoque al usuario como a futuro, porque muchas veces dices que ok, es mi casa, pero cuando tú te mudes, cuando la vendas, cuando ya no puedas estar en esa casa, ¿cómo la va a habitar la siguiente persona? Entonces, muchos arquitectos yo creo que se enfocan pues sí, en la economía, en el valor estético, en el cliente, pero tampoco le saben difundir mucho el uso a las próximas generaciones, por así decirlo. Sí. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, totalmente. Inclusive viéndolo desde los aspectos más pequeños, ahorita que hemos empezado como a ver todo el tema del proceso de la administración, ¿no? De cómo se tiene que llevar a cabo cada uno de los pequeños detalles completos de todo el proyecto. Vemos cómo inclusive nosotros en este ejercicio ficticio intentamos economizar, ¿no? Sí. Nos pide el arquitecto, el ingeniero que esté a cargo de la clase que economicemos en algunas cosas, que no nos vayamos tan arriba del presupuesto, etcétera, sin pensar que probablemente haciendo esto, los materiales que encontremos, las formas que vayamos a encontrar de poner a lo mejor los gabinetes, el zócalo, los mosaicos, va a terminar afectando en un muy largo plazo a la calidad de vida de la vivienda. Bueno, la calidad de vida del habitante de la vivienda, ¿no? Sí. Podemos verlo, compararlo con las casas que hechas en los 60, 70, inclusive también las mismas casas que fueron hechas por el Infonavit, que son de materiales muchísimo más duraderos, y si llegas a ir a la casa de una abuelita, de alguna tía que ya es mayor de edad, ¿no? Podemos ver que están impecables, que están casi como nuevas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, y regresamos con nuestro podcast, donde tenemos a los dos invitados, y vamos a continuar con una serie de preguntas porque queremos saber su opinión sobre ellas. La primera es, ¿estamos diseñando para las personas o para que se vean bien los renders? Bueno, voy a comenzar yo. Sí, por supuesto. Lo voy a tomar desde la manera actualmente, ¿verdad? Que es como lo que ahorita estamos viviendo. Para mí, ahorita, incluso lo puedo decir personalmente, nos enfocamos más en que sea bonito el render. O sea, obviamente la idea es venderle al cliente una idea, una serie de imágenes, unos renders, pues para que le agrade lo que va a ser la idea o el futuro proyecto de su casa, ¿no? Un patrimonio. Pero no lo vemos desde una manera sensible hacia el cliente. Estaba hace un momento escuchando como un compañero, el arquitecto Ciel, decía que a futuro no vemos o no pensamos al usuario. Entonces, por decirle, si ponemos una casa súper, como mencionaba ahorita la arquitecta, una casa enorme, ¿a cómo le va a afectar a una persona que, no sé, a los 60, 70 años tenga problemas para caminar? Entonces, ahí no siento que no estamos viéndolo de manera sensible hacia el usuario. Entonces, ahorita yo creo que nos enfocamos 100% en que sea bonito el render. O sea, casi no vemos al usuario hasta que nos llegan a preguntar incluso, ¿y cómo lo vamos a hacer para que el usuario se sienta a gusto? O sea, no lo tomamos en cuenta desde un diseño propio, sino hasta que alguien nos lo propone que lo hagamos. Entonces, es un punto de vista algo así, vamos a decirlo rápido, pero siento que nos enfocamos demasiado en el diseño, en que sea bonito, pero que no funcione. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Al final de cuentas, las técnicas de representación que ahorita estamos empezando a dominar, que es D5, Twinmotion, Enscape, cualquier programa, el que me quieras decir de render, es única y exclusivamente lo usamos para maquillar las imperfecciones a nivel inclusive estructural, ¿no? Del modelo en Revit, que puede ser que no hagamos
perfectamente a las zapatas, puede ser que a lo mejor nos quede como dentro del muro de forma extraña la columna con el muro, y esas cosas al final no terminan viéndose en el render, ¿no? Porque precisamente lo estamos intentando maquillar. Los pequeños errores o las pequeñas como cositas que no quedan perfectamente bien para que el cliente, o en este caso el maestro, diga, ok, el proyecto se de bastante buena calidad, ¿no? O sea, y ya me imagino que en el ámbito de ya la compraventa de vivienda sería evidentemente intentar no engañar al cliente, pero sí hacerle creer que tu proyecto está de tan buena calidad que se ve casi casi como si ya estuviera construido, ¿no? Entonces sí, tristemente estamos enfocados más en intentar venderle esta idea fantasiosa en muchas ocasiones al cliente que en intentar realmente hacer un proyecto que se sostenga por sí mismo, aunque sea únicamente en una maqueta hecha en cartón, ¿no? A mi parecer, si fuera un proyecto no perfecto, pero que si fuera un proyecto que fuera completamente teniendo en cuenta al usuario, inclusive, como bien digo, en una maqueta de cartón corrugado y gris pardo, se podría seguir viendo exactamente bien. Sí, y también muchas veces nada más nos enfocamos en un área en específico, Sí. para que sea más funcional, más bonita, por ejemplo, aquí en la sala. Sí. Y nada más sacamos renders excelentes de la sala porque es la más bonita, la más funcional y socialmente usable, que olvidamos, no sé, las habitaciones principales, el baño, que terminan con espacios diminutísimos y pues tampoco se lo enseñamos al cliente. Sí. O sea, de mala manera es como que, pero mira la sala, está increíble. Entonces, yo creo que sí se toma mucha importancia al render más que al proyecto como tal, y pues se tendría que tomar en cuenta para futuros arquitectos. Yo creo que incluso desde los primeros semestres, ¿no? Casi creo que nos decían, ten tu proyecto, y ni siquiera te lo revisaban en cuestión de estructura, o sea, querían que se viera bonito. Sí. Entonces yo creo que agarramos una base desde los primeros semestres en que siempre tiene que ser primero lo más bonito, que hacer todo el cascarón, ¿no? De afuera, a lo que me refiero. Sí. Que le enseñabas el render con ganas, pero adentro ni siquiera estaba mueblado, ni siquiera tenía texturas, no tenía nada. Entonces, es como dice ahorita el arquitecto, sí, estamos vendiendo una idea que a lo mejor se va a ver feo, pero una idea falsa, ¿no? Que al final de cuentas no sabemos si se va a construir así, porque al momento del proyecto pues no va a ser igual. A lo mejor va a haber alguna contraproducente que no te va a dejar construirlo de la manera que tú lo diseñaste. Sí, otra vez se retoma mucho el tema de que estamos enfocándonos más en lo estético que en el usuario. Entonces dejamos mucho de lado lo que es la accesibilidad, lo que es el tener en cuenta a personas que luego no van a poder usar los espacios. Claro, sí. Sí, en vez de tener, sí, justo, le damos más importancia a encontrar en la biblioteca un mueble bonito que a lo mejor en la vida real costaría 60, 70 mil pesos, una cantidad exagerada. Inclusive si estamos desarrollando una vivienda social progresiva o algo por el ejemplo, o algo por el estilo, en donde se busca a un público con capacidades limitadas, ¿no? de adquirir una vivienda económica, poniéndole únicamente, regresando al tema, maquillando, ¿no? Todo, poniéndole muebles súper padres, lámparas súper carísimas, ¿no? Entonces todo eso también es un problema. Porque al final de cuentas le estás enseñando muebles carísimos para una casa que a lo mejor no tiene ni siquiera el presupuesto para la propia sala de la casa. Sí. Sí, cierto, sí tienes razón. Sí. Bueno, y siguiendo con la siguiente pregunta, ¿la arquitectura realmente influye en cómo convivimos? ¿O eso ya depende completamente de las personas? Pues mira, yo creo que lo voy a tomar desde la manera, si no tienes amigos, obviamente vas a sacar un tema de conversación para hablar, bueno, lo voy a tomar desde mi punto personal, relacionado a la arquitectura. Me ha pasado, o sea, con gente que a lo mejor no conocía en la uni, que después me hice amigo, que prácticamente nuestros temas eran de que, oye, ¿y cómo ves este edificio? O sea, no eran temas de conversación habituales, que a lo mejor con alguien que ya conozco no hablamos de nada que ver de la universidad, es más por temas de fuera. Entonces, yo creo que depende el caso, pero en algunos casos sí depende de la arquitectura como para socializar, y en algunos casos nos ayuda a conectarnos con gente, o sea, para conectar esas ideas que tenemos dudas o así, para poder resolver dudas que tengan y que tengamos nosotros. Así lo veo desde su punto de vista. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente. En mi opinión, la arquitectura también tiene mucho que ver en la forma en la que nos relacionamos con las personas, desde el punto en el que pasamos la mayor cantidad de tiempo ya cuando, o sea, ya a nuestra edad, ¿no? Y desde este momento de nuestra vida en adelante, los únicos dos lugares o las únicas dos estancias, entre comillas, que más vamos a tener van a ser nuestra casa y el trabajo, ¿no? Entonces,
partiendo del punto en el que estás en una vivienda en la que no te gusta, en la que estás como muy apretado, tus vecinos son muy incómodos, se escucha todo, no tienes como espacio para poder ni siquiera vivir cómodamente, desde ese punto a tener que transportarte, ya sea en transporte público o en auto privado, a tu oficina, y en tu oficina también que tengas compañeros súper incómodos, que sea una oficina minúscula, que tu currículo sea bastante pequeño, todo esto es arquitectura, y es arquitectura mal planeada que termina afectándote tanto a ti como a tu salud mental, como a tu relación con las demás personas, ¿no? Con tus familiares o con tus compañeros de trabajo. Sí, yo creo que la arquitectura sí influye mucho en cómo nos comportamos, cómo nos sentimos día a día, porque así como menciona el arquitecto Edgar, yo puedo estar en un lugar nuevo, sin conocer a nadie, pero si la arquitectura es agradable, es como llenadora, Sí. puedes conectar con la gente muy fácilmente. Sí. Si hay buena iluminación, si el color te transmite alegría, es como que, ay, hola, ¿cómo estás? O sea, puedes platicar con quien sea, de que, ay, mira, el techo está muy bonito y no sé qué. Pero si la arquitectura está mal planeada, si los colores no son los correctos, las texturas, si es una arquitectura muy hostil, hasta te da miedo hablar con la gente. Sí. Porque dices, pues, ¿con qué tipo de gente estoy presente? ¿Cómo me voy a sentir con ellos? ¿Cómo ellos se van a sentir con un extraño aproximándose a ellos? Entonces, como que en el ámbito social sí afecta mucho. Y como tú dices, en el ámbito ya más personal de trabajo, casa, también influye muchísimo. Sí, inclusive ya hablando, mencioné los espacios, ¿no? La casa y el trabajo. Algo aquí que en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, ya se perdió completamente es el desarrollo de un tercer espacio. El espacio donde tú puedes convivir después de salir de trabajar, donde puedes estar con tus familiares o amigos, que sea igual de importante y en donde pases la misma cantidad de tiempo que en tu casa, que en tu trabajo, ¿no? Que es algo que está es muy familiar y muy conocido en Europa, ¿no? En el desarrollo urbano de Europa, en donde las banquetas son súper amplias, se sacan las mesas de los restaurantes en la parte de afuera, la comida es medianamente económica, precisamente buscando esta convivencia y buscando de parte, ok, sí, ¿no? El restaurante se beneficia de poner estas mesas afuera porque evidentemente toda la gente va a llegar a comer, ¿no? Y a consumir, Sí. pero también nosotros como usuarios nos beneficiamos de que estos espacios están diseñados para nosotros y no para el automóvil, ¿no? Como inclusive en barrio antiguo se puede llegar a ver que ya, o sea, las banquetas, sí, o sea, fueron hechas hace bastante tiempo, pero las banquetas son muy reducidas y uno apenas sí puede caminar por ahí, ¿no? Porque se le da más importancia al automóvil, en vez de cerrar a lo mejor algunas de estas de estos nervios de las avenidas en donde ya no pasa tanto no pasa tanto coche, a lo mejor dejando únicamente Dr. Cos o algunas importantes y cerrar las demás para que pueda haber una convivencia sana, ¿no? En personas. Es algo que se perdió completamente en Estados Unidos, ¿no? En megalópolis como pueden ser Dallas, Denver, inclusive, hay más ejemplos, Nueva York, ¿no? Claro. Y aquí también se está perdiendo. Sí, justamente pensé en el barrio antiguo, Sí. pero desde una perspectiva diferente. Ok. Porque yo barrio antiguo, el corredor, que es el principal, yo lo veo muy humanizado. Como que últimamente se ha estado humanizando más porque los restaurantes justamente tienen las mesas afuera, están llenando de arbolitos esa tipo banqueta que hicieron, porque no es una banqueta como tal, o sea, nada más pusieron postes para delimitar el paso de los carros. Y está invitando a más gente a ir. Si tú vas un domingo en la tarde, está llenísimo, llenísimo, llenísimo. Y siento que se está humanizando cada vez más ciertas áreas que a lo mejor no le estamos prestando tanta atención como para analizarlo de esa manera, pero quieren como retornar esa idea de un tercer lugar para estar. Bueno, y como tercera pregunta y final, ¿hasta dónde llega el poder de la arquitectura? Ok, yo creo que eso lo define a uno, ¿no? O sea, o también, bueno, hay que ver las delimitaciones, ¿no? Tanto como punto uno, para mí, yo lo puedo decir que es el económico. O sea, el punto económico te va a decir hasta qué tanto puedes dar de ti la arquitectura o hasta qué alcance puedes dar de ella. Porque ahorita retomando las preguntas que hacíamos, no podemos proponer muchas cosas así padres y todo, porque a lo mejor hay gente que ni siquiera las puede pagar. Entonces hay que proponer lo que tengamos a las manos en una balanza entre costo y calidad. O sea, tampoco que sea muy barato
pero tampoco que sea muy feo. Entonces, se puede malinterpretar diciendo que el poder lo tiene la gente que tiene dinero, porque no es cierto. A lo mejor lo puedes también diferir diciéndole a la gente que no lo va a decir que no tiene dinero porque es de escasos recursos, proponerle materiales que son para ellos adecuados, ¿no? Entonces ahí también le puedes, ya ellos se van a sentir con un poco más de autoridad diciendo, pues yo también puedo elegir mobiliario o elegir algunas propuestas de acabados, no muy caras, pero que sí sean bonitas. Entonces ya le das algo al cliente ahí como para que se ponga a pensar. Sí. Yo opino, en mi humilde opinión, el poder de la arquitectura es más grande del que creo que nos podemos llegar a imaginar. El poder de la arquitectura viene desde todo lo que hemos platicado hoy, ¿no? De cómo nos afecta emocionalmente, de cómo crea espacios para poder habitar, de cómo antes se dedicaba más hacia el usuario y hacia una correcta habitabilidad en donde uno fuera feliz, ¿no? Y en todas las etapas de su vida. Yo creo que el poder de la arquitectura reside en seguirle dando importancia al usuario, ¿no? El usuario es quien tiene que tener el poder. Tenemos que cambiar todo el paradigma ahorita que ya se vive en la arquitectura moderna, de que creemos precisamente lo que menciona el arquitecto Edgar, de que el poder está en la gente con dinero, ¿no? El poder lo debe tener el cliente, o en todo caso el habitante. Inclusive también en desarrollos urbanos aquí en Monterrey, ¿no? Todo este movimiento que se está haciendo ahorita del tema de Guadalupe, que se está haciendo, también hay que ver cuáles son los motivos, ¿no? Se está haciendo por intentar, entre comillas, quedar bien, ¿no? Con todo el tema del Mundial 2026, con los extranjeros, todo esto. Pero al final de cuentas se está haciendo una inversión muy necesaria para todo, para la comodidad del usuario, que al final de cuentas somos bastantes millones de mexicanos aquí en Nuevo León, siendo una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, San Pedro Garza García y la zona metropolitana de Monterrey. Nosotros tenemos el poder de cambiarlo todo y tenemos que darnos cuenta de lo poderosa que es nuestra voz. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que la arquitectura muchas veces no lo pensamos como una rama importante en la sociedad. Decimos que pues edificios, construimos nada más. Sí. Pero ya cuando te metes a fondo, así como dicen, afectamos muchísimas áreas, o sea, tanto lo económico, lo social, lo médico. Toda la arquitectura está presente en todo lugar, no solamente en edificaciones, sino también en paisajes, en urbanismo. Todo está planeado, todo tiene un propósito y olvidamos pues centrar ese propósito para un bien mayor de la población. Sí, 100%. Bueno, eso es todo por nuestro podcast el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber atendido. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y hasta luego.